Vamos con información política, lo revisamos recién. La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, emitió un informe negativo. Era esperable. Kevin Felguera está en el lugar. Escuchemos al diputado Tomás Hirlich. Los elementos y los antecedentes, va a haber un rechazo mayoritario, sobre todo después que hemos tenido la evidencia absoluta respecto de que esto se refiere a situaciones homofóbicas. Lo ha dicho la invitada, lo ha dicho una diputada de un modo absolutamente inaceptable. Tanto es así que en la comisión adoptamos por unanimidad llevar estos antecedentes a la Comisión de Ética oficiando respecto de los dichos de la diputada Cordero. Muy bien, diputado Tomás Hirlich, muchas gracias. Está con nosotros también el diputado Juan Santana, integrante de esta comisión. Diputado Santana, ¿usted cree que se perdió el foco de esta acusación constitucional, como lo decía recién nomás el diputado Becker? Yo creo que esto pasa cuando se anuncia una acusación constitucional sin tener muy claro cuáles son los argumentos que la sustentan. Porque recordemos que en primer lugar se habló de los planes de educación sexual que provenían desde años anteriores y gobiernos anteriores. Después se quiso involucrar los hechos acontecidos en la comuna de Talcahuano en circunstancias en que ese plan lo llevó adelante funcionarios de la municipalidad de esa comuna que era dirigida por un alcalde de la UDI que pidió no politizar este tema. Y en tercer lugar, se quiso involucrar dentro de esta acusación constitucional denuncias de la Junaev que el texto presentado no tenía contemplado. Y posteriormente nos dimos cuenta que parte importante, 3 de los invitados de los parlamentarios de derecha eran lobistas activos de las empresas que participaban de esta licitación. A mí la verdad me da la sensación que esta acusación constitucional no es la acusación constitucional de los partidos de Chile Vamos contra el ministro Ávila, es la acusación constitucional de los consorcios que participan de estas licitaciones de la Junaev y por otra parte es la acusación constitucional de los sectores que sienten cierta sensibilidad y que son representantes de la homofobia y de la discriminación en nuestro país. Yo, tal como lo señalé ayer, creo que esta acusación constitucional se va a caer, no cuenta con los votos necesarios, bien lo han señalado algunos parlamentarios que se encuentran en reflexión, parlamentario incluso de Chile Vamos, y por lo tanto yo creo que esta acción errada por parte de la derecha solamente va a fortalecer al ministro Marco Antonio Ávila. Bien, ahí estaban las declaraciones del diputado Juan Santana. Viene ahora la diputada Alejandra Plasencia. Diputada, ¿usted cree que a raíz de los dichos de Marcela Aranda y también de declaraciones conocidas hoy a través de redes sociales de la diputada María Luisa Cordero, se está dando cuenta que esta acusación es homofóbica, como lo dijo la vocera de gobierno ayer, o en verdad hay argumentos? Lo que aquí se ha develado a lo largo de las sesiones de la comisión es que esta acusación no tiene ningún fundamento en tanto no se han pasado a llevar ni la Constitución ni las leyes. Acá toda la responsabilidad que se pretende achacar al ministro de Educación se ha ido construyendo sobre la marcha, sobre elementos que además son falaces. Por lo tanto, lo que finalmente queda como conclusión es que primero es una acusación constitucional que está fundado en una sobreideologización de quienes la firman, con fundamentos homofóbicos, discriminatorios y que evidentemente pretenden socializar al país completo una visión de su vida que obviamente no corresponde a lo que son políticas públicas. Eso por una parte. Y lo segundo es que acá se han intentado achacar responsabilidades al ministro de Educación en tanto situaciones que vienen del gobierno de Sebastián Piñera. Los servicios locales se implementaron erradamente en el gobierno de Sebastián Piñera. La Junaev y las licitaciones que hoy día ellos mismos han cuestionado, pero que la misma Junaev ha solicitado a la Contraloría una auditoría, vienen del gobierno de Sebastián Piñera. Por lo tanto, acá no se puede atribuir a este gobierno que ha invertido en reactivación educativa para las comunidades escolares, que además ha invertido para mejorar lo que es la alimentación de 4,2 millones de niños y niñas que se alimentan en las escuelas y que por otra parte ha habido un plan de emergencia en infraestructura producto del abandono que el gobierno anterior hizo durante la pandemia. Eso hoy día este gobierno se ha hecho cargo con la celeridad y sabemos que nunca es suficiente en educación. Pero de ahí a decir que esta acusación tiene fundamento, yo digo que es absolutamente errado. Hacemos un llamado
a los partidos democráticos, a los que pretenden hacer políticas de Estado serias en este país, a que voten en contra de esta acusación constitucional. Muy bien, diputada Alejandra Plasencia. Viene también el diputado Becker, que fue integrante de la comisión de la acusación. Diputado Becker, hablamos recién con usted, pero estamos en vivo para Canal 24 Horas. Escuchábamos a sus colegas decir que acá hay una acusación homofóbica que no tiene argumento. ¿Usted cree que, por ejemplo, los dichos de Marcela Aranda ayer, los dichos de la diputada Cordero, van haciendo perder el foco de lo que ustedes intentaban proponer como acusación constitucional? Bueno, sin duda que las declaraciones de la señora Aranda, a la cual no conozco, la conocí ayer, no aportaron nada y generaron la pérdida del foco, lo que nosotros realmente creemos que tenía que ser esta acusación, que tiene 7 capítulos y uno de los cuales, a propósito de las declaraciones del ex director de la JUNAEP, generó una problemática importante. Y en ese aspecto creo que lamento las declaraciones de la señora Aranda y lamento también que el foco de esto se haya perdido y nos estemos yendo hacia otra parte. Yo he escuchado recién aquí a una diputada que no participó en ninguna de las actividades de la comisión hablando sobre lo que se está desarrollando y entiendo que hizo declaraciones en contra de la propia acusación. Diputado, ¿usted cree que estén los votos mañana para que esto prospere, digamos, entendiendo que se puso un poco cuesta arriba, entendiendo las pretensiones que ustedes tenían? Yo espero que los votos estén porque hay espacio para la acusación constitucional. El ministro no está haciendo bien su trabajo y en ese sentido creo que debemos hacer todos un esfuerzo por mejorar la calidad de la educación. Se habló de la educación pública y gratuita y lo que se ha hecho es ir degradando la educación y permitiendo que esto hoy día no esté dando los resultados que corresponden. Muy bien, diputado Becker, muchas gracias. Ahí estaban parte de las reacciones de esta comisión revisora. Vamos a hablar en breve con el presidente de esta instancia para ver si es que hay respaldo político, pero antes, uno de los temas que ha marcado esta acusación constitucional fueron los dichos de Marcela Aranda ayer y también un video que se conoce a través de redes sociales de la diputada María Luisa Cordero, que en el mismo espacio radial donde ella dijo que Fabiola Campillay tenía vista, ahora profiere insultos o incluso injurias en contra del propio ministro de Educación, palabras que por cierto no vamos a repetir en este espacio. Han existido reacciones ante esto, por ejemplo el diputado Miguel Ángel Calisto decía que esto daña justamente las pretensiones, lo decía el diputado Becker. Vamos a pasar a escuchar otras reacciones del mundo político ante estos nuevos dichos de la diputada María Luisa Cordero, quienes muchos dicen y apuntan que puede dañar gravemente las pretensiones de la centroderecha que buscaba destituir de su cargo al ministro Marco Antonio Ávila, entendiendo las 7 causales que proponen en esta acusación constitucional. Hemos llegado a la convicción absoluta que acá estamos en presencia de una acusación de tipo absolutamente homofóbica, una persecución por la orientación sexual del ministro, que no tiene ningún antecedente y fundamento desde el punto de vista constitucional, no hay ninguna transgresión a la Constitución ni a las leyes. La invitada de ayer, la señora Aranda, ratificó con sus propios dichos, con el video que ha estado circulando, lo que estoy yo diciendo en cuanto a que lo único que ha motivado en definitiva esta acusación constitucional es una homofobia que todavía está presente lamentablemente en pleno siglo XXI. Los adjetivos calificativos que otros puedan usar respecto del ministro no tienen que ver con el fondo de la acusación. Aquí lo que se habla de la acusación es, por un lado, la mala gestión de parte del ministro Ávila y, por el otro lado, que su foco ha estado principalmente en temas que son secundarios, en temas que pueden ser importantes, interesantes para un pequeño sector de nuestro país, un pequeño grupo de activistas de nuestro país. Bueno, ahí estaban las declaraciones luego de estas palabras de la diputada María Luisa Cordero y también de los dichos de Marcela Aranda en la jornada de ayer, a los cuales se refirió incluso el presidente de la República a través de su cuenta en Twitter, manifestando que esta era una acusación homofóbica. Sí, Andrés, te escucho. Solamente un punto. Yo sé que tú no lo quieres decir, pero creo que me permito el espacio para dar cuenta de las declaraciones de la diputada María Luisa. No sé, ¿me puede repetir, Teresa, por favor? Ya, ok. No. Sí, respecto a la situación. Se repite un poco, está recibiendo una instrucción por interno, Kevin. Se repite lo que tú mencionabas Sí. respecto a lo que sucedió. Recordemos cuando lo analizamos hace un tiempo, relacionado con Fabiola Campillay.
Sí. Y ahí uno dice ya hasta qué punto tenemos que llegar. En la misma emisora, el mismo espacio prácticamente que ocupa María Luisa Cordero. ¿Hasta qué punto tenemos que llegar con esta? Porque esta es incitación al odio. Esto estamos hablando de otras temáticas más allá, porque son conceptos lo que usa la doctora Cordero, porque se supone que es psiquiatra, se supone que es una especialista, que debiese ella saber tratar estos temas. No sabemos hasta qué punto tiene que llegar para que se tomen medidas respecto a eso. No aprendimos respecto al caso Campillay, no aprendimos respecto a otros casos. Hasta qué punto es responsable las autoridades, las mismas parlamentarios, del nivel de violencia que estamos viendo hoy día en el país, en el trato, en las discusiones, con este tono, acusando, Sí. porque aquí se está buscando acusar al ministro por supuestas faltas contra la Constitución. Aquí la orientación sexual del ministro, ¿por qué tiene que ser tema? Si aquí el tema de la acusación es buscar que el ministro en su quehacer diario haya violado la Constitución. Justamente, Andrés, y ¿sabes qué? Para dejárselo claro a la audiencia, no es que, básicamente nosotros... No es que no queramos decirlo. Nosotros no vamos a ser cómplices de lo que Claro. dice la diputada María Luisa Es Cordero. autocensura en el buen sentido. Es para dejárselo muy claro. Usted lo puede buscar a través de redes sociales, pero acá puede incluso haber algún delito. Hay una injuria. Sí. Entonces, no vamos a ser cómplices de esa situación. Usted lo puede buscar y es libre de hacerlo, pero Es que lo estaba al menos buscando aquí nosotros... justamente Sí. y el tono es No, es claro. grotesco, es brutal, Sí. no sé. Sí, y también como medios de comunicación, y precisamente en el Día del Periodista, nos parece también que a veces uno no tiene que ser eco de este tipo de situaciones, pero sí marcar el debate político que hay detrás, porque efectivamente hay sectores políticos, y ayer lo decía, por ejemplo, el diputado Chalper, que es uno de los diputados que elabora esta acusación constitucional o que las impulsa, dice hay argumentos políticos, y él se centraba en eso, políticos, situaciones administrativas, situaciones de gestión política que dan cuenta que el ministro debe salir. Ahí está enfocado al menos para un grupo, sin embargo para otro grupo de la sociedad definitivamente el hecho que el ministro sea homosexual les complica, y la verdad es que yo nunca había escuchado que se le pidiera explicaciones a un ministro heterosexual por las políticas públicas. En este O caso... sea, ¿qué tiene que ver la sexualidad de un ministro, las políticas públicas? ¿Qué Sí, tiene que ver la opción de un ministro? O sea, en todos los sectores hemos visto, en todos los sectores hay personas. ¿Y qué tiene que ser tema dentro de la discusión Sí. política, la opción sexual de un ministro? Estamos en el siglo XXI, Dios mío. Bueno, y ayer Marcela Aranda lo dice de manera textual. Cita al presidente de la República y dice que cuando su condición, lo dice así, cuando su condición sexual interfiere de cierta manera con las políticas públicas, sí debe dar explicaciones. Y la verdad es que nunca habíamos escuchado ese argumento con un ministro que es heterosexual o que tiene alguna otra orientación. Entonces, en definitiva... Lo decía el diputado Becker, y acá me tomo de las palabras y qué bueno que pudimos escucharlo en vivo. El mismo diputado Becker dice, acá se perdió el foco, producto de esas declaraciones. Claro, le hace un flaco favor a la postura de la centro derecha de acusar más allá de las razones de fondo. Le hace un flaco favor a esa postura, porque no solamente extrema, lo llevamos a otro tono. Sí, tal cual. Y de hecho, para dejarlo claro, ayer se dijo en algún momento que el mismo diputado Becker había invitado a Marcela Aranda a la comisión, y lo que se aclaró después es que administrativamente los invitados del diputado Becker se cayeron, no vinieron y pusieron a Marcela Aranda en ese cupo, pero ni siquiera la conoce o no la conocía hasta ayer. Nos decía el diputado Tomás Hirsch también hace un rato que al momento de Marcela Aranda iniciar su exposición, el diputado Diego Chalper se paró de la comisión y salió diciendo yo no la invité. O sea, desligándose de inmediato de lo que se había dicho. De todas maneras, hay un esfuerzo por parte de quienes impulsan la acusación constitucional de retomar el foco, de volver a hablar, por ejemplo, de los dineros de Junaep, de volver a hablar de los protocolos de educación sexual, en fin, que son parte de los 7 capítulos acusatorios donde algunos desde el inicio veían un carácter homofóbico, otros después de las declaraciones de Marcela Aranda. Es un tema que, Andrés, en estricto rigor se ha resuelto en la comisión, pero que tú lo decías en los titulares, se esperaba absolutamente desde que se conformó esta comisión que el resultado fuera 3-2 en un resultado negativo para la acusación constitucional. Este es un informe no vinculante y que mañana tendrá un proceso bien particular que vamos a tener todo el día de mañana para hablarlo, donde se puede deducir la cuestión previa, que es cuestionar desde parte de la defensa del ministro Ávila
la forma en la que fue presentada esta acusación constitucional y buscar por allí que se caiga de inmediato. Si es que la cuestión previa es rechazada, se pasa a la admisibilidad de la acusación. Todo eso lo vamos a ver mañana en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde hay un punto: no se requiere un quórum específico. De los presentes al momento de la votación se requiere la mayoría. Por lo tanto, si llegan 100 a votar, se requiere 51, no se requiere 78 votos, como se dijo en algún medio de comunicación, para ser bien exactos. Se requeriría 78 si fuera mayoría absoluta, en este caso es mayoría simple.